Bienvenidos al canal New Indica, a una campaña de Attila Total War en la que voy a jugar con los hunos blancos. Esta es una de las dos facciones nómadas que se pueden elegir. Por una parte están los hunos de Attila y por otra parte estos hunos blancos que al parecer fueron una facción que existió en la realidad, cercana a las estepas, en lo que hoy día sería el moderno Irán y que al parecer durante un tiempo llegó a vasalizar a los sasánidas, aunque estos finalmente se deshicieron de ellos. Los hunos blancos son, a mi entender, una facción que son bastante interesantes, sobre todo porque sus unidades, a diferencia de los hunos de Attila, tienen una infantería de calidad y variada, así como unidades de caballería que en mi opinión son bastante superiores a las de los hunos normales. Sí que es verdad que la dificultad de los hunos, aunque aquí el juego diga que es normal, los hunos blancos, la dificultad es bastante mayor, porque a diferencia de los hunos, en los que uno puede elegir con quién estar en guerra y con quién no estar, pues los hunos empiezan la partida en guerra contra los sasánidas. Y el problema es que los sasánidas y sus 7-8 satrapías van a dirigir todos sus ejércitos contra el jugador, porque difícilmente los sasánidas entrarán en guerra con otra facción. Como mucho entrarían en guerra con el Imperio Romano de Oriente, pero siempre, o la mayoría de las veces, por propia iniciativa. Es decir, que el Imperio Romano de Oriente, la inteligencia artificial, a no ser que lo viera muy debilitado, pues no le va a declarar la guerra, ¿no? Y bueno, voy a empezar a leer, ¿no?, la descripción que aquí da sobre esta facción. El misterio que envuelve a los hunos blancos solo es equiparable al terror que infunden en sus víctimas. Desde las blanqueadas colinas del Hindu Kush observan el mundo civilizado con codicia. Por cada tierra que asolan nace un nuevo mito. Los romanos los llaman hunos, pues ven similitudes tanto en la forma de su cráneo como en su gran capacidad militar. Los sasánidas confieren nombres iranios a sus nuevos señores en sintonía con su esplendor. Los chinos los consideran una sacrílega amenaza que acecha las estepas fuera de sus murallas. Sea como sea, nadie ha conseguido poner freno a la maquinaria bélica de los hunos blancos. Imperios de todo el mundo han sentido su cólera. Ahora han posado sus codiciosos ojos sobre las fértiles tierras de Persia. Con la misma rapidez que la niebla desciende de la montaña, acabarán con los excesos de la más indolente de las naciones. Los hunos blancos comparten uno de los rasgos culturales, que es el azote de Dios, con lo que cualquier ejército cristiano que se enfrente a uno de nuestros ejércitos tendrá un -10 a la moral. Este rasgo cultural es una habilidad muy fuerte, -10 a la moral es mucho, junto con otras habilidades que tiene este ejército y varias de sus unidades, que a su vez también provocan penalizaciones de moral en el enemigo. Y sin embargo, el rasgo de facción que los diferencia es que son el azote del este. Tienen un 100% a los saqueos, que es bastante bueno, más 1 a la integridad por cada guerra que se haya declarado, que esto es también muy bueno. Son inmunes al desgaste en el ejército, es bastante útil al comienzo de la campaña, y más 20 a la moral contra los imperios orientales. Esta habilidad también es bastante poderosa, puesto que hará que hasta las peores unidades de este ejército casi luchen hasta el último hombre con cualquier imperio oriental. Imperios orientales pues serían los Tanuki, los Sasánidas, Himyar, los Akhmid, las facciones que se localizan en Arabia y en Irán básicamente. Así que bueno, la dificultad que voy a elegir es difícil. No soy fan ni de las campañas en legendario ni las campañas en muy difícil, porque realmente la dificultad aumenta de forma artificial. No es que la inteligencia artificial vaya a jugar mejor. Simplemente
va a ser la campaña mucho más tediosa porque tendrá más dinero para reclutar más ejércitos, entonces en vez de mandarte uno te mandará dos, pero seguirá siendo, la inteligencia artificial seguirá jugando igual de mal. Entonces, en mi opinión, no es que haga la campaña más difícil, hace la campaña más tediosa, pero el resultado es el mismo. Aparte que el legendario te deshabilita, mm, por ejemplo, las cámaras estratégicas y demás opciones que a mi gusto no lo veo bastante bien. Aparte que esto es un juego que, aunque lo han parcheado bastante, pero se sigue colgando de vez en cuando y te tira el escritorio. Y yo he jugado partidas en legendario en las que he tenido que dejar de jugar porque, por ejemplo, al inicio de cada turno, una que yo estaba echando con los unos blancos en legendaria, o al inicio de un turno se salía el escritorio y no tenía yo manera de poder solucionar esto. Así que voy a elegir la dificultad en difícil, que creo que es dentro de las dificultades la más agradable de jugar. Así que bueno, después ya de la descripción voy a comenzar la campaña. El aire estaba cargado de humo y sangre. Los unos se vanagloriaban del hedor de la muerte. Tomaban lo que necesitaban y dejaban al enemigo pudrirse. Los unos eran libres, cabalgaban, luchaban y vivían. El temor erigió murallas en Roma. Y tenían razones para temer. Y he aquí un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Los que tenían oro se lo ofrecían a manos llenas. Los unos lo aceptaban y le permitían vivir con miedo. Al menos hasta que volviesen. Los jinetes de los cuatro vientos le rezaban a él en el cielo eterno. Se prepararon para la guerra. Representas a la vanguardia más audaz del Imperio Heftalita. Mientras los tuyos libran una feroz guerra contra el Imperio Gupta, al este, tus ejércitos avanzan imparables hacia Occidente, en una constante búsqueda de nuevas tierras y de riquezas. Al sur se encuentra el Imperio Sasánida, apoyado por sus numerosos aliados y estados vasallos. Sin duda, llegar al corazón de las tierras persas será arduo. No será fácil hacerse con unos territorios tan fértiles. Sin embargo, las tensiones con el Imperio Romano de Oriente tienen ocupados a los gobernantes sasánidas. Aprovecha esa ventaja y ataca antes de que puedan reaccionar. Estas tierras están plagadas de enemigos. Avanza y derrótalos, que todos sientan el poder de los unos blancos. Bueno, pues aquí ya podemos ver cómo empieza la campaña y la primera de las misiones, ¿no?
que es sobrevivir. En el vídeo se ha podido ver, y es interesante haberse fijado, la localización de los ejércitos sasánidas. Al parecer tenían un ejército completo aquí, tenían 2 aquí y 1 aquí. Tienen 4 ejércitos en total, más los ejércitos de cada una de sus satrapías y sus aliados. Entonces, pues bueno, esta campaña promete ser difícil porque el desafío inicial es grande, pero a la vez pienso que es una campaña más motivadora que la de los unos por ese desafío y por la manera en la que se pueden hacer, ¿no?, los ejércitos con esta facción. Doy por finalizado esta primera parte del vídeo, que es solamente una introducción a lo que es esta facción, y espero veros en el segundo vídeo.